Shalom. Una vez más para presentarles el tema de este día. Sin mácula debe ser tu ofrenda. Y el pasaje para poder participar de la enseñanza lo encontramos en Vayikra o Levítico, en el capítulo 1. Desde el versículo 1 dice adelante: y llamó Yud-Hei Vad-Hei a Moshe y le habló desde la Ohel Moed, diciendo: háblales a los Bené Israel y diles: cuando un varón de entre ustedes traiga una ofrenda a Yud-Hei Vad-Hei, la traerá de los animales del ganado vacuno o del bovino. Si la ofrenda es un olá del ganado vacuno, ofrenda un macho sin mácula, lo traerá en forma voluntaria a la entrada de la Ohel Moed ante Yud-Hei Vad-Hei. Como dije, el tema es: sin mácula debe ser tu ofrenda. Primeramente debemos nosotros preguntarnos cómo es posible que algunos pseudos maestros, algunos que tratan de enseñar las escrituras, se atrevan a decir de que la gracia es ahora lo que es lo que vivimos, y que la ley o la Torá, aunque Torá y ley no es lo mismo, porque mientras que decimos Torá, estamos hablando de la instrucción, de la doctrina, de la enseñanza que el Todopoderoso brinda al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de ley, lo queremos generalizar, que no debemos hacer eso, porque eso nos va a llevar a cometer un error, una herejía. Dado de que en la Torá encontramos las diversas leyes que el Eterno brinda a su pueblo, así que no podemos generalizar el término ley para todas las leyes, sino más bien hablemos de Torá, de ello, porque es la sabiduría del Eterno, es la instrucción que se ha dado al pueblo de Israel, y que a través de esa instrucción el Todopoderoso enseña cómo debe caminar el creyente, cómo debe caminar el israelí o el judío, para tener una conexión maravillosa y estupenda con el Todopoderoso. Entonces, cuando estos maestros enseñan que ahora estamos en el tiempo de la gracia, en realidad, entonces están anulando todo, están prácticamente poniéndose por encima del dador de la Torá, por encima del dador de la palabra, por encima del que da incluso el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Está mal dicho, por supuesto. Entonces, eso es lo que les va a llevar a muchos creyentes a tener que vivir una vida totalmente libertina, una vida totalmente desperdiciada. ¿Por qué? Porque se les enseña que solamente en sus congregaciones, para tener que encontrar solución a sus problemas, tienen que orar y ayunar, y eso es todo. Y solamente la enseñanza que se les da es lo que reciben de parte de sus pastores. Pues la Torá no enseña eso. La Torá enseña que nosotros debemos ser una ofrenda. Una ofrenda. Pablo mismo lo dice. En el capítulo 12, en el versículo 1, dice claramente: os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Imagínense que está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, o sea, que la ofrenda debe ser nuestro cuerpo, nosotros mismos debemos ser la ofrenda. Pero ¿cómo vamos a entender de que nosotros debemos ser la ofrenda si no conocemos lo que enseña la Torá? Para conocer
cómo debe ser nuestro cuerpo presentado en sacrificio vivo, tenemos que conocer la Torá. Y justamente, ya que estamos próximos a entrar a esta fiesta de Rosh Hashanah, en donde se celebra juicio a toda la humanidad, a cada persona, a cada nación, a cada pueblo, entonces debemos saber cómo nosotros presentarnos delante del Eterno. Y aquí justamente tenemos en este pasaje, en el capítulo 1, tenemos de cómo debería ser esta ofrenda, este holocausto que está enseñándonos justamente concerniente a nuestra vida, cómo vamos a presentarnos delante de Él. Entonces dice así, en primer lugar, cuando un varón, dice, de entre ustedes traiga una ofrenda al Yud Kei Vav Kei, la traerá de los animales del ganado vacuno o del bovino. Si la ofrenda es una ofrenda del ganado vacuno, o sea, debe ser una ofrenda con macho sin mácula. Ahí detengámonos un momentito. Mira lo que dice, que debe ser sin mácula la ofrenda. Yo creo que esa palabra sin mácula ya la sabemos perfectamente lo que significa. Cuando dice sin mácula está hablando sin defecto, sin mancha, sin tacha. O sea, tiene que ser perfecto la ofrenda. Entonces, vamos a mirar algunas imperfecciones o algunas manchas en el animal que va a presentarse. Podríamos considerar, por ejemplo, que ese animal no debe ser ciego. No debe ser ciego. No debe ser tuerto. No debe ser cojo. No debe estar lastimado o averiado. No debe estar enfermo. No debe estar raquítico. No debe estar sordo. En fin, eso es lo que nos dice sin mácula. Pero, ¿cómo podríamos entenderlo o aplicarlo para nuestras vidas, para que nosotros también seamos una ofrenda, un holocausto agradable al Eterno? Bien, entonces vamos a mirar de que cuando dice que no debe ser ciego, entonces está hablando de la persona que no debe desconocer la Torá, no debe ser ciego en cuanto a la Torá. Yeshua mismo nos enseña al respecto, y Él mismo en toda su enseñanza, en todo su ministerio, siempre nos está hablando acerca de la Torá. Él enseña solamente Torá, no enseña otra cosa, no ha venido a implantar una nueva religión, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, no ha venido a implantar el cristianismo como equivocadamente se cree. Nosotros vamos a ver de que si estudiamos conscientemente las Sagradas Escrituras y miramos en los Besorot, el ministerio de Yeshua, vamos a encontrar de que Él solamente enseña Torá. Por eso Él dice, lo que mi Padre me ha enviado a hablar, eso hablo. O lo que el Padre me ha enviado a hacer, eso hace. No hace otra cosa más que la Torá. Entonces, cuando Él habla, dice sencillamente en cuanto a los fariseos, en cuanto a los saduceos, que eran ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué dijo eso? Ciegos, guías de ciegos. ¿Acaso el pueblo de Israel no es el que tiene la instrucción? ¿Acaso el pueblo de Israel no es el que tiene la Torá? Bueno, sucede que en el tiempo del Mesías, los creyentes, o los yehudines, los judíos, se habían apartado de la Torá, habían inventado sus propios mandatos, sus propias enseñanzas, sus propias instrucciones, sus propios preceptos, totalmente que habían invalidado el mandamiento de Elohim. Entonces, como habían establecido sus propias tradiciones, sus propias fiestas incluso, entonces Yeshua dice sencillamente que ellos han invalidado el mandamiento, han invalidado la Torá. Eso es lo que está tratando de decir. Y por lo tanto eran ciegos. Y como ciegos que eran, a la gente que eran ciegos también lo estaban conduciendo al abismo. Preguntémonos, ¿cómo está ahora la enseñanza en el mundo? ¿Qué cosas se enseñan verdaderamente en las congregaciones? ¿Qué cosa es lo que nos hablan a través de la radio, a través de la televisión? ¿Qué es? Yo personalmente, que he tenido la oportunidad
de viajar por diferentes lugares, ya sea del país o fuera del país, he escuchado y escucho, y aun cuando prendo el televisor y cuando veo a alguien que está enseñando, predicando, qué lástima, solamente enseñan mentiras, solamente enseñan falsedades. Verdaderamente que es una lástima, porque son ciegos guiando a miles, o por no decir a millones de ciegos. Al final, pues ¿cuál va a ser su final? Sencillamente es perdición. Como dice el Todopoderoso, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Entonces, ahí tenemos, Yeshua dijo al respecto dijo en cuanto a ellos, sencillamente dijo que nosotros aquí déjenlos estar, dice, pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un hoyo, dice, los dos caen en un hoyo. Ciegos, o sea, todo aquel que no conoce Torah es un ciego, totalmente ciego. ¿Cómo verdaderamente nos gustaría a nosotros que con libertad, con tranquilidad y paciencia nos pongamos a estudiar la Torah y también a la par el Brit Hadashah, y nos daríamos cuenta increíblemente la tremenda enseñanza que tiene el pueblo judío? Razón tuvo de decir Yeshua, la salvación viene de los judíos, porque en realidad ahí se enseña correctamente las Escrituras. Ahora nosotros, ya sea en esta parte de Occidente, ya sea por parte de la Iglesia, ya sea por parte de cualquier denominación, de cualquier religión que no conoce Torah, entonces sencillamente va a enseñar solo falsedades. Al final, sus dirigentes, sus líderes son ciegos, son guías ciegos y que conducen a otros ciegos, y que al final va a ser una destrucción total. Ahí tenemos. Luego, el animal, la ofrenda no podía ser tuerto. O sea, no se puede conocer a medias tintas, no se puede conocer así solamente de pasada o con rapidez. No se puede conocer. O conoces todo definitivamente y lo practicas todo, pero no puedes sencillamente conocer una partecita, y solamente como hoy en día muchos están tratando de llegar justamente a la Torá, y solamente porque toman el nombre de Yeshua, solamente porque toman Keilah, porque toman el santo Kadosh Baruj Hu, porque toman sencillamente algunos cánticos del pueblo de Israel, consideran que ya sencillamente están en las sendas antiguas. Consideran que ya están en la Torá. En realidad, la sabiduría de la Torá es muy profunda, es ilimitada. El pueblo de Israel no estudia teología, quiero que entiendan bien, no estudia teología, porque la teología tiene límites. Y además la teología no enseña la sabiduría del Todopoderoso. Si tú lo desglosas, la palabra teología viene de teos, que es una palabra griega, y deus, que es una palabra latina que significa Zeus. O sea, teología significa el estudio de Zeus. Entonces, esa teología es totalmente pagana, una teología que no nos ayuda a encontrar verdaderamente la espiritualidad, que no nos ayuda a encontrar la divinidad, que no nos enseña a conocer el propósito de nuestra vida, de nuestra estancia en esta tierra. Aún más, ni siquiera nos enseña a cómo presentarnos como ofrenda agradable delante del Todopoderoso. La Torá es la que nos enseña. Entonces, esa ofrenda tampoco puede ser coja. No puede ser coja. Esa ofrenda no puede. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra cojo, significa de aquella persona que no conoce y no sabe hacer la voluntad del Eterno. No sabe, no conoce, anda cojeando, rengueando. Entonces, una persona que no sabe y que no puede hacer la voluntad del Eterno porque sencillamente es coja, es decir, tiene una mancha, tiene un defecto, tiene una mácula, no sirve
para presentarse delante del Eterno. Entonces, en las congregaciones encontramos ciegos, cojos, tartamudos. Estoy hablando en el aspecto espiritual. Es decir, tartamudos no físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque tratan de enseñar las escrituras, sobre todo del Brit Hadashah, y solamente lo que hacen es confundirse y enredar a la gente. De eso estoy hablando, de enredar a la gente, de confundir más a las personas. Porque justamente a un tartamudo no se le entiende, y es entonces de igual manera una persona o un predicador que verdaderamente no conoce Torah, entonces va a tartamudear en las cosas del Eterno. ¿Qué va a enseñar? Solamente confusión, solamente caos. Nadie lo va a entender. Es por eso que la gente vive en confusión. Es Babel. La supuesta iglesia es Babel. Solo hay confusión. Solo hay cada día más caos. ¿Por qué? Porque sencillamente cojos, paralíticos, deformes, mudos, tuertos, ciegos, que están justamente tratando de conducir a la gente cuando ellos mismos están totalmente con mancha, con defecto. ¿Cómo van a poder presentarse así? Estamos hablando del Santo bendito sea. Estamos hablando del amo del universo, a quien él justamente se le tiene que presentar sin mácula. Es cierto, nosotros tenemos a Yeshua HaMashiach, pero aún cuando tenemos a Yeshua HaMashiach, nosotros tenemos que unir nuestras almas a su alma. Pero antes de eso, tenemos que anular nuestras malas cualidades. Tenemos que anular nuestras malas tendencias. Tenemos que anular. Por eso Yeshua dijo bien claro: el que ama su vida la perderá, más el que la pierde por causa de mí la hallará. Está hablando justamente de nuestras malas cualidades. Está hablando del viejo hombre, de él está hablando. Entonces, si nosotros seguimos observando, ya vamos entendiendo entonces de que la ofrenda, o sea, nosotros, porque esta ofrenda representa a nosotros para poder presentarnos delante del Eterno, entonces tiene que ser perfecta. No estoy hablando físicamente, porque físicamente podemos estar con algunas heridas, podemos estar con algunas deformaciones físicamente, pero acá no está hablando de físicamente. Si bien es cierto, físicamente era para ese tiempo en cuanto al animal que se tenía que ofrendar, ahora está hablando de nuestras vidas, que nuestras vidas tienen que ser un holocausto al Todopoderoso, y esa vida que se presenta ante el Todopoderoso debe ser perfecta. Entonces dice así, cuando ya se trae la ofrenda, dice: apoyará las manos sobre la cabeza de la ofrenda y será aceptada para expiar por él. ¿Qué pasaba? El oferente venía trayendo la ofrenda, ya sea el animal bovino, ya sea el animal, ya sea una oveja. Entonces, ¿qué? Tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal. ¿Qué sucedía ahí? Entonces, sencillamente lo que hacía el oferente, en esos momentos transfería sus pecados sobre ese animal totalmente inocente, ese animal totalmente puro, que no tenía nada que ver con el pecado, pero el oferente lo transfería sus pecados para que ese animal tenga que morir cruentamente. Claro, nosotros ahora hemos transferido nuestros pecados a Yeshua HaMashiach, lo hemos transferido, pero no dejamos de seguir siendo la ofrenda, no dejamos de seguir siendo un holocausto. O sea, tenemos que sí o sí convertirnos en una ofrenda agradable al Eterno. Lo que Yeshua ha hecho es justamente por varios motivos, varios propósitos, pero ahora nosotros que ya volvimos, ya retornamos, ya estamos con Torah, ya estamos en los caminos o las sendas antiguas, ahora nos toca a nosotros presentarnos como ofrenda agradable. Entonces, nuestros pecados han sido transferidos, muy bien, eso está correctamente, pero tendríamos que habernos anulado primeramente. Entonces, sigue diciendo, sacrificarán el novillo ante Yud-Heh-Bat-Heh, los hijos de Aarón, los Kohanim,
traerán la sangre y la arrojarán sobre el altar en derredor en la entrada de la Ohel Moed. O sea, eso se hizo antiguamente y lo que se ha hecho también con Yeshua. ¿Para qué? Para que sencillamente la sangre de Yeshua pueda expiar los pecados delante del Todopoderoso. Entonces nos puedan declarar inocentes, nos pueden declarar ahora sí con acceso al Abba, con acceso a la entrada al Todopoderoso. Eso es justamente, ya tenemos acceso, ya tenemos ingreso, muy bien, tenemos ingreso, pero va a continuar nuestro proceso de purificación, nuestro proceso de perfección, va a continuar nuestro proceso de entrega, de devoción al Todopoderoso. Y aquí es en donde vamos a ir viendo. Miren lo que dicen: desollarán la ofrenda, desollarán la ofrenda. ¿Te es familiar eso? Desollarán la ofrenda. O sea, se le tenía que despellejar a la res, o mejor dicho, al buey, se lo tenía que despellejar, o caso contrario, a la oveja, se le tenía que despellejar, sacarle el pellejo. Ese pellejo, o ese acto de despellejar o desollar, está representando a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre, despojado, o sea, despelléjate del viejo hombre. Qué tremendo, qué terrible es esto, ¿verdad? Entonces, ese proceso de despellejarse es doloroso. Ese proceso de despellejarse no es nada sencillo, es doloroso, porque eso nos lleva sencillamente a nosotros a tener que renunciar a todas nuestras malas cualidades, a todos nuestros pecados, a todas nuestras circunstancias que estamos llevando a cabo y que son malas, no son agradables para el Eterno, aunque para nosotros pueden ser muy buenas y muy agradables, pero tenemos que despellejarnos. ¿Ven? Porque así dice el Todopoderoso a través del apóstol Pablo. Dice que nos despojemos de todo enojo, de toda ira. Pregunto, si tú te enojas, está bien, pero si tú te enojas y pecas, está mal. Si tú te enojas y guardas tu enojo y pecas y das lugar a Hasatán, y encima todavía quiere vengarte, entonces quiere decir que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, tú crees que estás bien, pero te digo que estás muy mal. Y si tú te presentas así en el altar, vas a tu congregación, vas a tu supuesta iglesia, vas para tener que presentarte delante del Todopoderoso, orar y ayunar, pues estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo porque tú no te has despellejado. ¿Ven? Imagínate que tenemos que este viejo hombre, los yehudiles o los judíos lo conocen a este viejo hombre como Yetzer Hará, inclinación al mal, el marido déspota, la sierva malvada, en fin, tiene muchos nombres, que justamente trabaja dentro de nosotros y que nos lleva a ejecutar el mal. Porque nosotros tenemos dos tendencias, la tendencia de la inclinación al bien y la tendencia de la inclinación al mal. Lamentablemente la tendencia de la inclinación al mal es mucho más grande, mucho más fuerte, porque nosotros justamente somos engañados. Y justo aquí tenemos el gran problema, que cuando tratamos de presentarnos y de entregar nuestras vidas al Eterno, pues nos engañan, pensando de que solamente se trata de asunto de sentimiento y emoción. O sea, en un momento en que sentimos emoción, sentimos una calentura porque estamos orando, decimos, ya estoy bien con el Eterno. No te equivoques, no te dejes engañar. Están
mintiéndote, de que porque has sentido una calentura ya estás con el Eterno. No te equivoques, tienes que despejarte, pero sin dejar de mirar que tu ofrenda antes de que te presentes tiene que ser perfecta, sin mácula, sin tacha. Luego, ¿qué más sigue diciendo? Entonces sigue diciendo que lo desollarán y lo trozarán. Lo trozarán. Imagínate, ya se despejó al animal. Ahora hay que trozarlo. ¿Qué implica esto? ¿Qué nos enseña esto? Sencillamente nos enseña que nosotros tenemos áreas en nuestra vida. Nuestra área emocional, nuestra área sentimental, parte física, parte intelectual, parte espiritual. Cada área. Entonces, cada área tiene que ser justamente particularizada para tener que ir perfeccionándonos parte a parte. Cada área. Muchas veces nuestros sentimientos priman, nuestras emociones priman. Por eso que sencillamente en las congregaciones hay mucho emocionalismo y se llega tanto al fanatismo. Por eso hay mucho fanatismo. Se vive dentro del tradicionalismo, dentro del materialismo. ¿Por qué? Porque solamente prima el emocionalismo. Entonces, ¿qué dicen? Pues estamos bendecidos, tenemos la presencia del Todopoderoso. No, mi amigo, no es así. No es así. Tienes que destrozarte primeramente. Debes saber que el Ruach HaKodesh no va a morar en ti. No va a morar en nosotros, a menos que nosotros primeramente hayamos perfeccionado nuestras buenas cualidades, hayamos transmutado nuestras malas cualidades, a menos que nuestra menorá, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, no hayan sido santificados o purificados. Si no han sido, o sea, si estamos dedicados a oír chismes, a oír calumnias, a oír difamaciones, a oír mentiras, a oír falsas doctrinas, a oír falsas enseñanzas, entonces nuestra menorá está sucia. Si nosotros estamos acostumbrados a mirar lo indebido, lo prohibido, estamos acostumbrados a codiciar con estos ojos, imagínate entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? De que esa ofrenda en realidad no es agradable al Eterno. Si nuestra boca habla suciedades, si nuestra boca habla calumnias, chismes, habla sobre celos, habla sobre las personas, critica, censura, juzga, imagínate. Y así congregas y así reúnes y crees que estás bien con el Todopoderoso, crees que eres una ofrenda agradable al Eterno. Yo creo que debes reflexionar un momento, poner un alto en tu vida y comenzar a meditar en realidad qué estás haciendo. Porque si tú te presentas sin Torah delante del Eterno, tu oración es abominable. Y no importa cuánto tiempo ores, no importa si te pasas orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, o si ayunas muchos días, no importa. Si no tienes Torah, la Escritura dice que tu oración es abominable. Seguimos. Entonces dice, luego que ya lo desollan y lo trozan, entonces dice, los hijos de Aarón, el Cohen, colocarán fuego sobre el altar. Colocarán fuego sobre el altar. ¿Y qué va a pasar? Acá vamos a considerar otra partecita. Mira lo que dice, que van a poner fuego. Todos sabemos perfectamente que el fuego representa al Ruach HaKodesh. Es decir, nuestra vida, primeramente, tiene que ser sin mácula para poder tener o ser agradable al Eterno, para tener que ser un holocausto agradable al Todopoderoso. Luego de haber transferido nuestros pecados a Yeshua HaMashiach, ahora empieza justamente el proceso de rectificación en nosotros. Entonces, ahora se va a sacrificar, se va a degollar al animal. Lo que está diciendo Yeshua, que el que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Él dice bien claro, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo de llevar. Está hablando de yugo. Es decir, que nos vamos a poner a la par para caminar con Yeshua. Y que así como Yeshua caminó, así anduvo acá en esta tierra, así justamente tenemos que andar a la par porque vamos con el yugo de Él, vamos con el yugo del cielo. Luego, mira lo que tiene que hacerse. Hay que despellejarse. No significa que esto vamos a tomar una navaja para tener que sacarnos parte a parte de la piel. No. Significa que sencillamente nos vamos a despojar de ese viejo hombre. De ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Donde tú podías mencionar una serie de cualidades malas que hay dentro, tendencias malas que hay. Luego vamos a ver que hay que destrozarse, o sea, parte a parte hay que presentar al Eterno para que el Eterno totalmente al final tenga que purificarnos. Pero ahí no termina el proceso. Vamos a ver que ahora hay que ponerlo en el altar bajo fuego. Fuego. Es decir, una vez que ya estamos ya destrozados prácticamente, ahora sí vamos a tener que ponerlo al fuego. O sea, el Ruach HaKodesh recién va a poder acercarse a nosotros porque ya hemos transmutado nuestras malas cualidades, porque ya estamos perfeccionando nuestras buenas cualidades, porque ya estamos santificando pues nuestra menorá, ya estamos. Entonces, en todos nosotros, en todo nuestro cuerpo, recién nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo limpio para que ahora sí entre el Ruach HaKodesh y queme, ahora sí, y se convierte en agradable esa ofrenda. Recién tu vida va a convertirse en agradable, es decir, siempre y cuando ha seguido todo el proceso. Mira, y aún dice, y los hijos de Aarón, los Kohanim, dispondrán las partes, la cabeza y las grasas sobre la leña que está sobre el fuego del altar. Acá hay algo más que te quiero mencionar. Mira, dice la cabeza y también las grasas. ¿Qué tiene que ver esto de la cabeza y las grasas? ¿Qué tiene que ver? Primeramente, en nuestra cabecita está el intelecto. Se encuentran los pensamientos. Preguntémonos, ¿qué tipo de pensamientos hay en nosotros? ¿Qué tipo de pensamientos? Cuando lleguemos al primer día de Etanim, en la fiesta de Rosh Hashanah, se va a juzgar nuestros actos, pero entendamos que todas las acciones que hemos llevado a efecto y las que llevaremos más adelante son producto de nuestros pensamientos. Nuestras acciones, nuestros actos solamente son los que le van dando forma a nuestros pensamientos. Entonces, en conclusión, ¿qué se va a juzgar en este día de Rosh Hashanah? Este primero de Etanim, que ya estamos próximos a entrar a esta fiesta. Se va a juzgar nuestros pensamientos. Y ese día, nuestros pensamientos se elevan cientos de veces. Es decir, si nosotros ya en estos días andamos purificando nuestra mente, andamos purificando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, entonces nuestros pensamientos van a ser enormemente, cientos de veces van a ser santificados o santos o puros. Pero si nosotros no nos hemos preparado y estamos pensando todavía en el materialismo, estamos esperanzándonos todavía en hacer muchas cosas vanas y sobre todo mundanas y profanas, entonces nuestros pensamientos van a ser malos ese día, ese primer día de Etanim. Muy malos. Van a ser cientos de veces elevados nuestros pensamientos y solamente para el mal. Es decir, entonces que al final, este próximo año, no nos va a ir nada bien, porque nuestros pensamientos son malos. Entonces, acá está diciendo que los Kohanim dispondrán las partes, la cabeza. Mira, la cabeza, es decir, tus pensamientos, tienes que ponerlo delante del Eterno. Y Él, sencillamente, que conoce todo, que no puedes esconder nada, que no podemos esconder nada. Entonces, tenemos que nosotros, así como David que dijo que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de ti. Eso es lo que tiene que ser. Y también dice,
y la cabeza y las grasas. Las grasas. Tú debes de saber que las grasas determinan la abundancia o la prosperidad de una persona. Cuando nosotros vemos a un animal, cuando matamos a un animal y vemos que no tiene grasa, entonces decimos que este animal está flaco o está enfermo. Pero cuando tiene grasa, oh, este animal está bueno porque tiene grasa. Porque sencillamente la grasa implica o significa abundancia. Entonces, bien, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en nuestra vida que implique sencillamente que está abundando? Por supuesto que no está hablando de algo de que está abundando, si no tenemos Torah no va a estar abundando asuntos o cosas espirituales o que tengamos deseos profundos por la divinidad. No, en absoluto. Entonces, cuando hay grasa significa de que sencillamente en alguna parte de nuestra vida estamos dedicados mucho al materialismo, mucho sencillamente a los deseos mundanos, a los deseos lascivos, a los deseos profanos, mucho. Entonces esa grasa, eso que nos impide volvernos de todo corazón al Eterno, eso tenemos que poner en el altar. Eso, mira. Entonces, dice, lavará sus entrañas, dice, lavará sus entrañas y sus pies. ¿Cómo vas a lavar tus entrañas? ¿Cómo vas a lavar lo más profundo de ti? Si solamente hay una sola forma de lavar. Nada más, no hay otra forma. ¿Y sabes cómo? Con la Torah. Con la Torah. No me puedes decir tú con la Sagrada Escritura, no me puedes decir tú con el Nuevo Testamento. No me puedes decir con eso, porque eso no te va a lavar. La Torah es la que te va a lavar. La Torah es agua. Cuando Yeshua le dijo a la mujer, el que bebiere del agua que yo le diere, será una fuente que salte para vida eterna. Está hablando de la Torah. Cuando él dice, en cierto momento, dice, venid a mí y beban, entonces y será en ustedes una fuente que salte, serán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Está hablando de la Torah. Cuando tú vienes a la Torah, en ti se va a convertir en una fuente que saltes para vida eterna. Recién vas a entender lo que es la libertad, vas a entender lo que es la salvación, vas a entender recién por qué estás aquí en esta tierra. Recién vas a saber cuál es tu misión, el propósito de tu vida en este mundo. Recién. Entonces vas a entender eso y te vas a convertir entonces en una ofrenda agradable porque has caminado de acuerdo al proceso del holocausto, de la ofrenda que el Todopoderoso quiere. Entonces vas a hacer una ofrenda agradable. El Todopoderoso te va a recibir verdaderamente con brazos abiertos. Caso contrario, si tú andas desconociendo todo esto, estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tu vida. Va a llegar igual que aquellos que dijeron, llegó el verano, pasó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Que el Todopoderoso te ayude y te vuelvas a Él en ofrenda agradable, sin mácula, sin mancha. Y ayuda te bendiga.